Bien, vamos a conocer a nuestros 5 invitadas. La mesa redonda sobre los cuidados médicos, paramédicos, educativos, escolares. Y tal como dije, vamos a dar la vuelta al mundo, hablando de diferentes prácticas con una regla de oro. Señoras, tenéis que contarnos vuestra vida diaria y también tenéis que contarnos qué pasa en vuestros países respectivos. Es decir, no solo centraros en vuestro caso, sino hablarnos de cuál es la situación en vuestros países respectivos. Decirnos qué sabéis acerca de las demás familias. ¿Funciona el dúplex? Sí, sí, Basqui es un artista implicado. Oímos a través de los receptores, pero en la sala no oímos a Efi. Sin micro tampoco ayuda. Efi, ¿me oyes tú a mí? ¿No? No, I can't hear Camila. Oh, I can hear now. Ahora puedo oír, Yes, dice I can Efi. hear. Effie, can you hear me? Yes, I can hear you. Efi, ¿me oyes? Sí, sí, oigo correctamente. Perfecto. ¿Y puedes hablar con el micrófono? Me parece que tienes el micrófono hacia arriba. No, no, tengo el otro micrófono aquí delante mío. Vous pouvez allumer votre micro. C'est bon. Elle vous a dit qu'elle vous entendait. Sí, ella nos ha dicho que está el micro encendido. Sí, sí. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une oreillette pour entendre ses réponses. Pues bien, creo que soy yo quien tengo que colocarme el receptor. C'est pour ça que les tests, on n'a jamais fait assez de tests, pardon, excusez-moi. Hop. Bueno, aquí estamos en familia. Hop. Parece que no hemos hecho suficientes test. On va avoir besoin d'aide peut-être à un moment. Hop. Voilà, on va commencer. Je vais lancer la première En question. fin, voy a lanzar la primera pregunta y haremos una primera ronda. Os vamos a enseñar también algunas fotos y vamos a presentar, por lo tanto, a diferentes miembros de la familia, Votre enfant et puis nous dire quand le al diagnostic. niño o a la niña, y decidnos cuándo se estableció el diagnóstico. Así que la primera pregunta es acerca de la presentación de la familia, el momento del diagnóstico. Comenzamos por Dinamarca, Cornelia Klugman, que es la mamá de Odemlin, que tiene 5 años. Y parece que debería aparecer una foto de Odemlin. Hola y muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. No sé si veo la foto todavía. En todo caso, pues aquí estoy yo. Soy originaria de Alemania. Mi marido es americano. Somos una familia internacional y los niños nacieron en Bélgica. Vivíamos en Bruselas y ahora vivimos en Dinamarca, en Copenhague. Y aquí tenemos a mi hijo de 8 años, que en un desarrollo típico, y Oda, que tiene 5 años. Cuando Uda tenía 6 meses, no detectábamos ninguna capacidad por su parte de sentarse, de estar en posición sentada. La pediatra nos dijo que era algo raro y nos recomendó fisioterapia y eso fue muy bien, nos ayudó mucho. Tuvimos que practicar mucho también en casa para que pudiera sentarse, para que después pudiera gatear, luego caminar y correr. Le diagnosticaron con 1 año y medio, si hemos oído bien. Y ahora pasamos a España con una
española francesa, Justine Dessous, y su hija Maya. Ella es presidente de DDX3X en España, de la asociación en España, y vamos a comenzar con su presentación. Pues sí, yo soy francesa, pero vivimos en España. Y aquí vamos a esperar a la foto para que no se produzca una confusión. Mi hija Maya tiene 9 años. La diagnosticaron cuando tenía 4. Nació en España. Viví el embarazo en España y en nuestro caso, en mi caso, tuve un embarazo muy complicado. Había algunos signos que anunciaban eso. Las pruebas salían bien, pero es verdad que en la semana 34 o 32 vimos una malformación cerebral. Así que obviamente en ese estado pues no quisimos interrumpirlo, pero sí que había algunos signos que auguraban algo. Aquí tenemos a Maya, que tiene 9 años, su hijo Helio a la izquierda, que tiene 4 años, y luego el hermanito que tiene 2. Álvaro es el padre. Tuvimos que esperar 4 años para tener el diagnóstico. Pues la verdad es que al cabo de 4 años pensábamos ya que no tendríamos nunca un diagnóstico. Pero no importaba, al final queríamos saber simplemente si podríamos tener otros hijos, más hijos, eso era lo más importante. Además, obviamente, de tratar de ayudar a Maya tanto como fuera posible, pero con el diagnóstico pues queríamos dar con la terapia adecuada, dar con los médicos adecuados para ayudarnos. Es decir, y tener pues la ayuda para ciertas cosas, aunque es verdad que para otras cosas pues no la recibimos. El diagnóstico pues al final puede cambiar o no las cosas. Para nosotros lo importante era saber si podríamos tener más hijos y encontrar a otras familias. Para nosotros era muy importante encontrar otras familias y compartir la experiencia de esas otras familias. Y ahora pasamos a Inglaterra con Effie, la mamá de Sadie. Effie, adelante. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos correctamente. Una presentación rápida de su hija. Pues sí, aquí tenemos a mi hija Sadie, que tiene 19 años ahora mismo. Y nosotros pues tuvimos el diagnóstico cuando ella tenía 13 años, en febrero de 2018. A pesar de todo, yo pues vi que los datos del laboratorio venían de julio del 2017 y no sé por qué se produjo ese decalaje entre que el laboratorio dio con el resultado y me lo comunicaron a mí. Yo creo que, al igual que en la intervención precedente, a mí no me cambió demasiado pues el hecho de conocer el diagnóstico en cuanto a su vida, pero para mí sí que cambió mucho en el sentido de que pude encontrar a más familias con el DDX3X y las pude ver en persona. De hecho, hace 2 días estuve en Nueva York con uno de nuestros amigos americanos, con su hija, que tiene DDX3X. Para mí, eso sí que ha marcado una diferencia, el encontrar a otras personas con esa enfermedad. Dinamarca, España, Reino Unido y Francia con Camilla. Camilla, madre de Nel. ¿Podrías presentar tu familia, por favor? Si nuestra hija es hermana de 3 hermanas más. Nuestra hija tiene 12 años y el síndrome se diagnosticó cuando tenía 6 años y medio. No hemos esperado 6 años y medio, por supuesto, que para constatar que había retraso en los primeros aprendizajes y desde el primer año Nel ha recibido acompañamiento, fisioterapia, logopedas, tuvo un escáner cerebral también cuando tenía 17 meses porque estaba ya embarazada de Inés, nuestra segunda hija, y vimos que había una deformación cerebral en Inés y el escáner había intentado
evitar riesgos para mi segundo embarazo. Esta es mi familia. Este verano, Nel está en el medio, Inés tiene 10 años, Abril 8 y Bri 5 años. Bien, pues estas eran las presentaciones. No sé si conocen Emily in Paris. Pues hoy está Chelsea in Paris. Chelsea es manager de la TTX3X Foundation, viene de Estados Unidos. ¿Cuántas personas están diagnosticadas en Estados Unidos y quizá en otros países? No sé si tiene usted esos datos. Gracias. On a les statistiques. No worries if not. It's okay. Okay, that's okay. So right now we have a little over 1,100 Tenemos unos 1.100 casos diagnosticados en el mundo. right now we have a little over. Right now we have a little over 1,100 known cases in the world. 1.100 casos diagnosticados en el mundo. 15 are in the United States. 150 se encuentran en Estados Unidos, 655 en el resto del mundo. And of those 660, Y de los 665, 133 se encuentran en Europa, 86 aquí en Francia. perfect. Okay, thank you. Perfecto, gracias. 86 en France. 86 en Il y a quelques Francia, années, Camille, c'était pas le pero un jump en quelques années, c'était 40. ha habido un salto porque había 80 hace unos cuantos años. Sí, efectivamente, cuando se diagnosticó a Neil en 2017, había unos 40 casos en Francia conocidos. Hablaba con Céline hace un momento. Céline Robert nos decía que cuando se diagnosticó a su hija, Anne-Marie, había 2 o 3 casos en Francia únicamente. Como es un síndrome recientemente conocido, es uno que es más objeto de investigación y cuanto más se investiga, pues más se encuentran. Pero desde el principio los médicos dicen que el síndrome es un síndrome subdiagnosticado, infradiagnosticado. Tiene un ejemplo en CHU, en la universidad, en el Hospital Universitario de Lille, donde ha nacido Nel. S'il y a des cas ou pas, c'est ça? Oui, c'est ce dont on parle beaucoup entre familles, c'est qu'effectivement, la remontée des informations peut se Sí, faire se dice de mucho différentes con las façons. familias, Le porque la recensement información se puede hacer des enfants de diferentes maneras, esa transmisión de des patients información. porteurs du syndrome Los peut se faire par des pacientes lignes. Cette pueden transmission peut se informar faire por las également familias, por par las les médecins asociaciones o et también se mais puede la notificar por los communication médicos, pero la ne sont pas comunicación y el intercambio forcément de très fluides. información no siempre es muy fluido, Et c'est pour ça qu'on razón invite por la vraiment cual à animamos répondre aux questionnaires, aux a plateformes, responder a los et cuestionarios, de nos plataformas fournisseurs online, les ponernos en médecins contacto con los puissent médicos expertos s'échanger para que entre ellos familles, puedan puissent intercambiar entre ellos y las s'identifier familias también puedan et comprendre. identificarse, C'est conocerse y ponerse en l'intention contacto. aussi majeure de l'association extraordinaire. Es uno de los principales objetivos de la Asociación Extraordinaire. Sus hijos fueron diagnosticados a edades diferentes. ¿Hay una diferencia entre un diagnóstico prematuro, un joven o un poco más mayor en la edad del niño? Vamos a plantear la pregunta a Efi. En primer lugar, ¿hay una diferencia en función del momento en que se realiza el diagnóstico? Por ejemplo, ¿cuál es el caso de su hija? Sí, es una pregunta muy interesante. Por mi experiencia personal, The late diagnosis meant el that we could get diagnóstico much early tardío intervention. But even if we'd had hizo that que no diagnosis pudimos at the time intervenir when antes, she pero was born, there was aunque so si lo little hubiéramos known hecho about antes, DDXTX that it sabía might muy not have poco en made su much nacimiento difference. del But I síndrome think where it will make a difference is in DDX3X, the future, pero sí que because as we puede find ser out more about diferente para el futuro, porque cada we vez have sabemos más sobre este more síndrome particular therapies that will be y of help. esto So, for permitirá example, identificar I terapias have a friend útiles. with a daughter with Por ejemplo, yo Rett syndrome, tengo which una is another amiga que condition tiene that una is hija an con el síndrome de X-linked Rett condition, y es much more known about because it was una discovered earlier. condición And similar, pero se she sabe has mucho been más al respecto porque se monitored by many descubrió specialists antes y ella to see ha if she will podido develop
sido seguida por muchos especialistas para ver si iban a desarrollar algunos síntomas o no. Síntomas, bueno, por ejemplo, hay cosas que nosotros no han recibido según qué diagnósticos o seguimientos, o, por ejemplo, para la columna vertebral. Mi hija nunca ha recibido este tipo de exámenes y ahora sí que está desarrollando, por ejemplo, una escoliosis. Y cuando vimos que tenía esas condiciones, lo que se nos recomendó era tener fisioterapia, por ejemplo, en los lomos de un caballo. Pero cuando fui a hacer este tipo de terapias, pues no pudimos acceder a ella porque el fisioterapeuta dijo que su escoliosis está demasiado desarrollada para utilizar esa terapia de manera segura. Así que de cara al futuro, yo creo que el diagnóstico temprano será fundamental para hacer un seguimiento adecuado y apoyar lo antes posible, o incluso antes de que se presente la condición o el síntoma en los niños. Así que yo creo que sí, que cuanto antes el diagnóstico, mejor. Sí, ese diagnóstico precoz es muy útil para el futuro. No sé si quiere añadir algo, Justina. Sí, efectivamente, el diagnóstico en función de la edad pues tiene su importancia, puede cambiar muchas cosas. Cuanto más jóvenes son los niños, o más se puede anticipar según qué síntomas, como decía el doctor Rian. El conocer el síndrome permite que los padres pueden anticipar según qué síntomas son. Ella que ahora tiene 9 años, acaba de ser diagnosticada apenas ahora del trastorno del espectro autista y también se ha diagnosticado hiperactividad y déficit de atención. A 9 años se ha diagnosticado todo ello. Nosotros como padres íbamos nosotros vigilando si los médicos nos decían que no, no era autista, tenía un muy buen contacto visual, me parecía un poco reducido. eh, Llegaron a la conclusión con esto, pero al final, a los 9 años, sí que se ha diagnosticado todo esto. Así pues, el hecho de tener el diagnóstico lo más pronto posible nos permite identificar síntomas futuros. El diagnóstico puede ser diferente en función de la persona. Algunos reciben por fin una respuesta y puede ser algo positivo, pero también abre la puerta a muchas otras preguntas y dudas. Sabemos que se llama síndrome TD-Ickits-Treakits, pero ¿qué más? Y hacemos búsquedas por internet y encontramos pocas cosas y tenemos muchas dudas todavía y por eso estamos hoy aquí. Y sí, es por esto que existen las asociaciones para poder reunirnos, apoyarnos, intercambiar experiencias. Efectivamente, mi experiencia, bueno, a Maya se la diagnosticó a 4 años y en España había 4 casos en 2018 y nos reunimos esas 4 familias en 2018 y decidimos con otras madres hace 2 años el crear la asociación de DX España, porque no había nada hasta entonces en España y decidimos, por lo tanto, el crear esta asociación para varias cosas. En primer lugar, para impulsar la investigación, porque en España no había nada de investigación realizada, porque empieza apenas un estudio en aquel entonces que se presentará esta tarde sobre el pez cebra. Impulsamos la investigación nacional e internacional. Nos hemos puesto en contacto con todos los profesionales que conocen el síndrome en Estados Unidos, en Australia y en muchos otros países donde se hacen investigaciones y también queremos ser un apoyo para las familias. Es una de nuestras misiones también el poder acoger las familias que acaban de recibir el diagnóstico, ayudarlas con la administración, con el papeleo, porque en los diferentes países hay programas que se han establecido y de este modo intentamos respaldar las familias.
hay un antes y un después, en todo caso, del diagnóstico para todo el mundo. Cornelia, de manera concreta, ¿nos podría explicar qué ha cambiado esto en la vida de su hija y de su familia antes y después del diagnóstico? ¿O qué es lo que ha cambiado en la familia y en su hija? Cuando los terapeutas y los doctores nos dijeron que no iba a cambiar mucha cosa. Por ejemplo, habla muy mal, hacemos lo que podemos para mejorar su habla. Hemos participado en el estudio de Ángela y hemos aprendido mucho sobre cómo podemos apoyarla en el habla. En Dinamarca, ahora sabemos que se trata de un trastorno muy severo para que reciba las terapias más adecuadas, pero bueno, podríamos recibir mucho más apoyo. Nosotros pagamos de manera privada terapias, pero también tenemos unas asociaciones y otros apoyos, subvenciones. Bueno, habla un poquito nuestra hija, pero poco. También tenemos fisioterapia para nuestra hija. Y cuando se confirmó el diagnóstico, pues también nos dijeron que estábamos haciendo una terapia adecuada desde el punto de vista fisioterapéutico. Bueno, fue una bofetada al recibir el diagnóstico, sin duda alguna. Y sí, un duelo el que tuvimos que hacer, pero también nos permitió a saber a qué nos teníamos que esperar. Y en Dinamarca empezamos a recibir otros exámenes, otras pruebas, una vez se estableció el diagnóstico. Y en Francia, Camille, ¿nos podría explicar cuál fue el antes y el después del diagnóstico? Sabemos que en Francia reciben el apoyo de logopedas, de fisioterapeutas. Usted es logopeda, Camille, y su marido es fisioterapeuta. ¿Es una ventaja o no del todo? Je pense très sincèrement Bueno, sinceramente sí, c'est que une chance creo le que fait d'être vigilant et être es alerté una très tôt suerte porque comme hemos signe podido de cancer identificar de la fille antes los et retrasos que tenía nuestra hija les leviers très tôt. y llamar a las puertas Effectivement, adecuadas. qu'elle soit arrivée à 6 ans et demi n'a pas en soi fait El hecho de qu'elle que était non se le diagnosticara a 6 años y medio elle était tampoco ha déjà sur cambiado place avant. gran cosa porque ya Après, je pense que habíamos establecido las terapias le 8 décembre adecuadas, pero 2017, recuerdo que el 8 de diciembre de là, 2017, cuando se declaró el diagnóstico, pues sí que me puse en contacto con las familias afectadas por el síndrome de DX3X, me puse en contacto con la asociación Extraordinaire. et finalement, La doctora nos había dado los datos, las señas de esta asociación y sí que han cambiado las cosas porque hablando con las familias, pues podemos compartir experiencias, técnicas, acompañamiento, atención. Nos sentimos mucho menos solos, más apoyados, aunque no ha cambiado las terapias que nosotros le estamos ofreciendo a nuestra hija, sí que estamos más atentos a los síntomas que podrían surgir, comme tous les syndromes liés au chromosome X, porque cuando son enfermedades raras sabemos que la expresión es variable sont concernés par les mêmes types de en todos estos syndromes, síndromes de manière très différente. y la expresión puede ser muy diferente aunque sea el mismo síntoma el que tengan. On n'estime pas et on n'évalue pas de risque
Nosotros no hemos visto un riesgo de ansiedad, pero es algo que sucede y tenemos que prestarle mucha atención porque es algo que podría manifestarse más adelante y tener tanto conocimiento pues lo permite estar más alerta. También vemos aquí la fuerza de una asociación para los padres. Una vez se ha presentado el diagnóstico, ¿qué se hace exactamente en Estados Unidos? La fuerza de la asociación, la entreayuda que puede haber entre padres. Sí, bueno, volviendo a la importancia del diagnóstico, nosotros lo que más observamos en Estados Unidos, y también hay personas de otros países que vienen a vernos cuando se les ha hecho el diagnóstico, es esa sensación de comunidad, la oportunidad de conectarse y comunicar con otras familias. Nosotros utilizamos mucho nuestra página Facebook, en la que las personas pueden decir, por ejemplo, mi hijo tiene ansiedad, qué es lo que están utilizando, qué es lo que les funciona, qué tipo de tratamiento, qué terapias, etcétera. Así que yo creo que el diagnóstico temprano precoz es sumamente importante. Y además, en términos de apoyo, el apoyo que podemos brindar, nuestra primera función consiste en poner en contacto a las familias y también, bueno, pues poder conseguir financiación. Cuando una familia llega con el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es mandarles a este grupo en el que pueden ponerse en contacto con otras familias, otros cuidadores que tienen que enfrentarse al mismo problema. Nosotros no ofrecemos recomendaciones de atención médica específica, pero sí como un panorama de todo lo que tienen a su disposición y lo que las otras familias pueden ofrecerles. Además, ahora mismo vamos a lanzar un estudio que nos ayudará no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero para comprender la progresión o la historia natural de esta enfermedad. Y nos permitirá, al comprender todo esto, nos permitirá también proponer recomendaciones de tratamientos y terapias a las familias. Bien, señoras y señores, les recuerdo que pueden ustedes hacerles preguntas a nuestros cuatro invitados. Efi, que está en línea, la próxima pregunta es para ti. Y en el chat, bueno, Gwendolyn está muy pendiente de las posibles preguntas. Estamos tomando buena nota de las otras preguntas más generales para poder contestar a ellas esta tarde. Ahora nos va a explicar usted las principales dificultades a las que se tiene que enfrentar en su vida diaria con su hija. ¿Qué pasa con Sadi? Ella es muy ansiosa, ¿verdad? Su principal dificultad o la primera principal dificultad que tiene es la ansiedad. Sí, ya sé que el doctor Martin nos hablará del estudio Bingo, pero mi hija y muchos otros han participado en este estudio. Una de las cosas interesantes en los descubrimientos en este estudio, bueno, yo conocí a otras personas con, digamos, condiciones semejantes de otros grupos de apoyo, pero yo quería saber, digamos, lo que era diferente del DDX3X con respecto a otras enfermedades. Y es lo que ha identificado el estudio Bingo y que a mí ha dicho que no era un problema para su hija. Es diferente para cada niño, pero la ansiedad es un gran problema. Y el estudio Bingo nos demostrará que en el caso del síndrome de DX3X es un problema específico que otros niños con discapacidad intelectuales no muestran, por lo menos no de la misma manera. Y claro, la ansiedad proviene de la sensibilidad a los lugares, los sonidos, y eso puede convertirse en algo realmente abrumador y tenemos que encontrar una terapia para mitigar un poco esta ansiedad. De hecho, tuvimos un diagnóstico de autismo muy pronto
de una clínica psicológica, pero claro, por la discapacidad intelectual de nuestra hija, nos dieron el diagnóstico porque es el comportamiento provocado por esa ansiedad lo más difícil de superar. Y también tenemos terapias de presión profunda o abrazos largos, evitar los disparadores, es decir, todo lo que provoca la ansiedad. Y esto nos ayuda muchísimo, nos ha ayudado y creo que ayudará a aquellas personas con hijos que también sufren de ansiedad. Es difícil de tratar, pero se pueden hacer muchas cosas. Es decir, comprender mejor las causas de la ansiedad y saber cómo tratarlos es muy útil para las familias. Y Justine y Cornelia, se trata de problemas de comunicación para Justine y para Cornelia más problemas de lenguaje, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos, Justine, por favor, de estos gestos y pictogramas que mejoran la comunicación? Bueno, Maya es no verbal o mínimamente verbal, como hemos dicho que tendríamos que utilizar ahora este término, mínimamente verbal. Debe tener un repertorio de 15 palabras. La mayoría son papá, mamá, tata, porque ella habla en español, es decir, un lenguaje muy, muy limitado. Y desde muy pequeña nos habían dicho que había que privilegiar los gestos no, el lenguaje de los signos demasiado complicado. Macatón en España no existe. Entonces hemos inventado nuestros signos, cosa que nos habían recomendado y funciona muy bien, debo decir. Bueno, por ejemplo, esto significa tal palabra o cual palabra. Para nosotros esto no quiere decir nada, pero Maya eh, tiene 9 años y utiliza este tipo de comunicación para que le entiendan otras personas. Ahora utilizamos un soporte de comunicación en una tableta. Son pictogramas dinámicos, de alguna manera, por llamarlos así, y funciona bastante bien. Su comprensión se ha mejorado muchísimo. Hasta los 4 años de edad, pues no estábamos seguros de lo que ella entendía. Los pictogramas eran demasiado complicados para ella. Y a partir de los 5 años empezamos a utilizar, bueno, a partir de los 6 años empezamos a utilizar la tableta y a partir de los 5 los pictogramas. Es difícil encontrar los pictogramas en la tableta, por ejemplo, el patinete en la tablet, pero gracias a los profesionales de su escuela, los logopedas de su escuela, estamos observando progresos y yo creo que esto le ayuda mucho, por ejemplo, a superar la frustración que puede generar el no hablar. Por fin puede comunicar con nosotros a través de la tablet. Y en Dinamarca utilizan un lenguaje de los signos eh, típico en Dinamarca. Sí, es un lenguaje de signos y bueno, pues en Sesam, en Bélgica, este es un poco diferente. Algunos signos son los mismos y otros diferentes, pero es el mismo principio. Es como un lenguaje de signos para las personas con discapacidad. Y este es un punto muy fuerte del sistema danés, porque tenemos una guardería inclusiva fantástica, no solamente con pedagogos especializados que trabajan con niños con discapacidad y también con trastornos del habla, pero la mayoría de los terapeutas y personas de esta guardería están muy formadas y por eso decidimos mm, transferirnos a Dinamarca, porque tienen un programa de inclusión fabuloso. Y bueno, tendremos que irnos el año que viene a la edad de los 6, porque tendrá que ir a una escuela especializada. Y claro, la principal comunicación para ella es la comunicación y hablar. ¿Cómo podemos saber lo que tiene la persona en su cabeza si no podemos comprenderla?
quizás se le clasificará como no verbal o mínimamente verbal, eh, porque, bueno, ella conoce más de 40 palabras, pero no puede pronunciarlas correctamente. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer en su test del habla no funcionó para UDA. Y entonces tuvimos que, bueno, parafrasearlo de varias maneras. La discapacidad intelectual es el principal problema, diría yo. Y lamentablemente nunca será independiente. Eh, Pero bueno, yo creo que ella irá a una escuela especializada. No sé si debería hablar ahora de la escuela o vamos a hablar de este tema un poquito más adelante. Bueno, yo creo que vamos a dejar la palabra a Camille y luego mencionaremos las ayudas o subvenciones que existen en los distintos países. Camille, para ti lo más difícil en la vida cotidiana es la falta de iniciativas en cuanto a actividades. Sí, lo que más nos pesa en nuestra vida diaria y lo que moviliza toda nuestra energía es esta falta de iniciativas. Nell, como muchas niñas que sufren de X3X, es una niña muy curiosa, pero a la que le cuesta mucho utilizar bien su curiosidad. Se distrae mucho, hay pocas iniciativas de construcción, necesita una presencia cotidiana, necesita que la escuchen y que mm, también miren para ver cómo se puede explotar al máximo cada situación para que pueda aportarle placer y que pueda también aprender a través de estas situaciones. Entonces, el hecho de tener que estar muy pendiente, muy atenta de lo que hace y cómo transforma la situación en algo positivo. Señoras, como lo sugería Cornelia, yo les pido que escojan una práctica o un acompañamiento específico que sea un poquito más original en su país o más específico de su país y que nos lo describa. Primero Cornelia, ya que tiene la palabra, y luego le cederemos la palabra a Efi. Bueno, en nuestra vida cotidiana, bueno, la mayoría de las veces es fisioterapia, una hora de fisioterapia, una de ergoterapia. También trabajo con el logopeda, en fin, logopeda, perdón. Y claro, nos gustaría que hubiese más tiempo cara a cara. Esto no requiere ningún esfuerzo por nuestra parte. Por supuesto, también tiene que hacer los ejercicios. Nosotros llevamos a UDA 2 veces por semana al centro de la ciudad. Por supuesto, esto requiere mucho tiempo y no sería posible sin la ayuda de mi marido, que dispone de tiempo que dedica a UDA. Yo sigo trabajando a tiempo parcial, también en Bélgica, donde vivíamos antes, así que todo es un poco complicado a nivel de la organización. Y bueno, estaba hablando de una ayuda particular o específica. Bueno, me refiero a cómo le están ayudando, algo que podría inspirar al público, algo que existe, por ejemplo, en el país en el que está viviendo y que podría mencionar. Sí, esta guardería, si la comparamos con las de Bélgica, probablemente tendríamos un programa de inclusión hasta los 6 años. Pero en Dinamarca, si necesita una persona a tiempo completo para que ayude al niño, bueno, pues en la guardería les ayudan a jugar con los otros niños, les gusta jugar con ella. Por supuesto, no
no se burlan de ella, es una niña muy agradable, muy simpática y le gusta divertirse con nosotros. Y todo lo que hacen en la guardería, el lenguaje de los signos, etcétera, pues bueno, pues todo esto le ha ayudado mucho. Ella está aprendiendo los signos, claro, no los conoce todos, pero esto le ayuda. Y yo creo que, bueno, algunos dicen, ah, tiene una discapacidad intelectual, entonces solamente vamos a utilizar esta terapia. Bueno, yo le hablo inglés y en la guardería les hablan danés y ella entiende. Et s'il y a un exemple particulier A ver, un où ejemplo en específico Grande-Bretagne, en Gran Bretaña, por ejemplo. Yes, of course. Sí, Most of my daughter's therapies took bueno, place in her la school. mayoría de So las terapias de mi the hija tienen the lugar difference from en other su countries is that here escuela. La in the UK the diferencia es que en therapies el Reino Unido using special school la behaviour mayoría de las during school time teorías in the school with ocurren en la escuela medical durante el tiempo professionals escolar such as con physiotherapists, profesionales physiotherapists médicos working como in the school. logopedas, Um, fisioterapeutas que but I trabajan would en la say that escuela. the one Pero therapy yo that I diría did have que to una find separately terapia for Sadie that que the tuve que biggest difference there was hacer music therapy. aparte es Because you la have to get terapia funding musical for y, por it's not supuesto, es readily necesario available buscar financiación through para our eso, health porque service. esto no But está I've applied for disponible, funding many times to get digamos, music no therapy lo financian for los my servicios daughter because I sociales. think it Pero really helps yo with he her utilizado la communication. terapia It's musical para mi playing hija on one of porque ayuda her mucho en la main comunicación interests, which is y music. se Most ha of convertido en uno de sus it's principales intereses. currently La made up música, with la mayoría de entertainment la music semana groups la and dedica events. a And participar with en her, she eventos y finds grupos spoken de language música. difficult, Y but the el language of lenguaje music hablado para ella es is difícil, pero el absolutely lenguaje her de la language. música And es as you said su before, idioma, su to speak lenguaje. Uda, well, to speak Y, Sidi, you have to y sing. alguien dijo And que if you sing hablaba to Sadie, UDA her eyes will y light up bueno, as pues she para will hablar just SIDI, es engage decir, with para you. hablar el And idioma de she'll mi go, hija, you know my hay que songs, this is utilizar amazing. la So, música music y has been la making a difference terapia for Sadie. musical para SIDI ha sido realmente algo muy único y que ha marcado la diferencia. Au Danemark, la La escuela musicothérapie inclusiva en Dinamarca, la en Grande-Bretagne, musicoterapia en et Gran Bretaña. la France, Bueno, terapia des choses musical en totalement, Francia. Camilla, ¿qué totalement nos de puedes façon decir particulière, pas parce que en c'est algunas Justine et que moi je palabras? viens de Justine, Oh, c'est plus luego le plus cederemos important la parce que palabra quand on a est Justine y luego a Oui, Chelsea. effectivement, je pense que nous, on a eu Bueno, la chance nosotros hemos tenido la suerte para Nel de présumer ce qui de allait l'aider et poder quand on a vu comprender lo que le ayudaba muy l'absence rápidamente. d'outils Y de communication cuando assez vimos que había una significatifs, falta de herramientas de nous nous formons au comunicación, médiaton à langage des pues signes nos formamos al et je pense mecatón, a que este lenguaje de los signos. Y yo no une orientation sé professionnelle de mon si côté esto tiene que pourrait ver con vraiment mi dire orientación profesional, o sea, no sé si es de formación profesional, ça va pas aller pero et du coup bueno, mettre en place le rápidamente hackathon et celle qui réussit utilizamos el macatón voilà y ella ahora lo on a la utiliza. chance en France d'avoir Tenemos la suerte beaucoup en d'orientations Francia thérapeutiques qui de sont à tener muchas disposition. orientaciones terapéuticas a Comme nuestro je disais, alcance, muchos foros, on peut muchos échanger avec d'autres blogs médecins en spécialistes los que podemos via Internet. intercambiar y comunicar con otras familias y doctores. No hay un recorrido idóneo. Souvent, on peut Yo creo que lo les hospitalisations im- spécialisées bueno, a sont veces il y a se habla de pas una donc inclusión en una escuela c'est especializada o des no. médecins, des Yo creo professionnels que depende de la qui peuvent sensibilidad de los profesionales y de las familias comprendre. para saber qué C'est recorrido le conviene mejor al niño. Y el niño responde ce también sera pour Nel un con un particulier lema faire comme tout le monde, para él, hacer lo mismo que los demás, pero a mi comme manera. tout le monde, mais à sa manière. Es Et decir, Justine, on sait hacer lo mismo que los demás, pero a su manera. En España, ¿qué pasa, Par Justine? rapport Bueno, à l'école, con c'est vrai que relación a la escuela, l'éducation inclusive es verdad a sido que muy hay fuerte una au Maroc. política de inclusión en Cataluña muy fuerte, pero para Maya no ha funcionado y nos pareció que no era suficiente. Estar en una clase de 25 niños es algo muy complicado, a nivel social es muy complicado para Maya y
bueno, hay demasiados estímulos visuales y sonoros y era algo muy difícil. Así que la pusimos en una escuela especializada en lo que en Francia se llama IME y en España nosotros hicimos la solicitud en febrero y en septiembre pudimos matricularla en la escuela de nuestra elección, una gran suerte. Y hemos pasado de una terapia después de la escuela a, como lo decía Efi, todo se hacía en la escuela. Es decir, que hay un logopeda, un fisio dentro de la escuela y se hace durante los horarios escolares. Nosotros también hemos prolongado estas terapias o hemos complementado, por decir, con una terapia con perros, es decir, el contacto con los perros, la socialización con otros niños también. Y esto le ha ayudado muchísimo, yo creo. Y aquí estamos empezando con la quinoterapia. Y a la equinoterapia, perdón, con los caballos. Hasta ahora le daban bastante miedo, pero ahora ha vencido su temor, sus temores y la semana pasada se subió un caballo por primera vez. Entonces vamos a ver a largo plazo qué beneficios le puede brindar esta terapia. En España es algo muy frecuente. Hay 50 casos en España y creo que la mitad de las familias se dedican a esta terapia equina o equinoterapia, es decir, terapia con caballos. Y esto es algo que puedo aconsejar a nivel físico también es muy positivo, es muy benéfico. Les chiens et un exemple rapidement aux États-Unis, une pratique où Un ejemplo rápidamente en Estados Unidos, algo que pueda inspirar a Francia, a Europa. Pues no sé si tenemos algo muy específico en Estados Unidos. Pues depende mucho de cada individuo y en qué estado está, pero yo diría que también la terapia, la equinoterapia o también, como en el Reino Unido, la musicoterapia. Digamos que cualquier cosa que ayude en la familia, pues el agua, la música, los animales, puede haber diferentes categorías, sí. La música, el agua, los animales. Pues bien, ahora les daremos la palabra a todas las personas que están aquí en la sala para nuestros invitados, también las personas que han participado en el chat. También se hacen preguntas a nuestros profesores. Vamos a hacer una sesión rápida. Ya son las 12:15. Vamos a dedicar 10 minutitos más a las preguntas. Perspectivas. ¿Cuál sería, si tuvieseis una varita mágica o una palabra para los científicos que están en la sala? Vamos a pasar la palabra a Camille y luego a Efi. Pues yo diría que hay que seguir teniendo en cuenta las necesidades de nuestros hijos, de nuestras hijas, para que sigan creciendo, estando lo más adaptadas que sea posible. Le pedimos mucho a nuestras hijas para que se adapten a la sociedad, pero la sociedad también debe adaptarse a ellas para poder verlas crecer. Efi. Sí, pues mi sueño para el futuro es que los investigadores y médicos sean conscientes de todas las causas que afectan el TDX3X en todo el mundo y que utilicen ese conocimiento para mejorar la vida de las familias afectadas, como la mía y como las que pueden estar afectadas en el futuro. Justine, ¿para usted serían las pruebas prenatales? Pues sí, ante todo, pues gracias al trabajo de los investigadores, pues bien, hay que continuar ese trabajo para que podamos ayudar a nuestras hijas y ayudarlas en la vida futura y esperar que puedan crecer en una sociedad más inclusiva. Va más allá del ámbito médico. Y en cuanto al test prenatal,
Pues sí, yo creo que depende de los países. En España estamos lejos de incluir el DDX3X en las pruebas prenatales, pero sí que es verdad que a corto plazo eso sería un sueño, que se pueda detectar el DDX3X in útero. Cornelia. Cornelia, pues me han dicho que la escuela especial a la que iría UDA pues es muy buena y la cuidaría muy bien y podría divertirse, pues bien. Mi sueño sería tener una sociedad más inclusiva donde no hicieran falta escuelas especiales porque todos los profesionales estarían ahí para ayudar a los niños en la escuela. Y también tengo pues una demanda tal vez para los políticos. Desearía que los cuidadores, cuidadoras, profesionales de la salud estuvieran mejor remunerados porque todos estos niños y niñas necesitan ayuda para su vida, para su crecimiento. Y hay que proporcionar los medios de ayudar a quienes se ocupan de estos niños y niñas. Evidentemente, ese también es un tema que tenemos en Francia. No le he dado la palabra a Chelsea. Chelsea. No, está bien. Pues a lo que decía Justine, yo sé de 2 casos de diagnóstico in útero. Creo que era en el Reino Unido. Y luego, pues sí, claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho todo el mundo. Una sociedad más inclusiva y mejores tratamientos y terapias. Muy bien. Gracias. Por favor, quedaros con nosotros. Gracias a Cornelia, Camille, Justine, Chelsea, Effie. Pues bien, cambiamos un poquitín el programa. Las preguntas para los médicos, pues las han respondido en directo gracias a Gwendolyn. Vamos a, por lo tanto, a dirigir preguntas pues a las 5 invitadas que tenemos con nosotros antes de proceder a la pausa. ¿Sí? Gracias por vuestros testimonios. Nos sentimos muy identificadas con lo que habéis dicho. Recibimos el diagnóstico el mes pasado y ahora se plantea para nosotros pues la cuestión de un tercer hijo. Y yo quería preguntaros, pues bien, el diagnóstico va a cambiar porque vamos a tener una terapia a partir de ahora. Y ahora nos planteamos pues el tercer hijo y me gustaría saber cómo lo enfocasteis vosotros, cuáles fueron las pruebas que realizasteis durante el embarazo para eliminar el riesgo de que otro hijo pueda tener este problema. Pues nosotros sí tenemos a nuestros hijos y la verdad es que el diagnóstico de Nell llegó un mes después del embarazo de nuestro cuarto hijo. Pensábamos que las dificultades de Nell estaban relacionadas con dificultades en el embarazo, etcétera. La verdad es que no sé si, teniendo el diagnóstico, hubiésemos corrido el riesgo de tener más hijos. Pero bien, también nos dice la vida que no hemos tenido más riesgo con nuestro segundo o tercer embarazo, pero en cualquier caso, pues estuvimos contentos de recibir el diagnóstico después de quedarnos embarazados. Sí, yo puedo hablar por España. Eso fue también lo que nos permitió tener más hijos, porque queríamos ese diagnóstico antes y de hecho se hace una prueba en la semana 10, me parece, del embarazo para ver si el feto es portador o no de esa mutación del gen. Eso es lo que se hace en España. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta en línea? ¿No? ¿Y aquí en sala, en el auditorio?
Mi hija, pues la diagnosticaron hace un año. Prenez du temps pour la reformuler, on reviendra à vous No après. se preocupe, volveremos a preguntarle después si desea tomar la palabra. Adelante. Est-ce que vous pensez que vos enfants sont conscients de leur handicap? ¿Creéis que vuestras hijas son conscientes de su discapacidad? Nous, c'est ce dont on parlait hier soir. Sí, precisamente hablábamos de esto anoche. On a eu besoin, je pense, d'utiliser le mot handicap le jour où on a réalisé Hemos tenido la necesidad de utilizar el término discapacidad. Cuando se planteó el diagnóstico tuvimos que utilizar esa palabra pues para vacunarnos, en cierto modo. Y Nell y sus 3 hermanas son conscientes de que Nell tiene una discapacidad. No está discapacitada, sino que tiene una discapacidad. Es una cosa que verbalizamos, que no queremos diabolizar. Y Nell dice, esto es difícil para mí. Y le decimos, sí, Nell, lo sabemos, sabemos que hay cosas difíciles para ti. Y nosotros, pues lo que hemos aprendido es a nombrar las cosas con palabras y explicarlo. Y creemos que eso nos ayuda a lidiar con ello de modo más fácil. Y ella es consciente de que existen dificultades y además lo expresa. Nell, tenemos la suerte de que Nell es muy verbal y ella nos dice que tiene su DDX3X, que tiene su discapacidad. Ahora, ¿cuál es su grado de conciencia acerca de ello? Pues nadie lo puede decir. Tampoco sabemos. Pero en cualquier caso, ella nos sigue diciendo que quiere hacer las cosas como todo el mundo, de la misma forma, pero ella es consciente de que tiene una discapacidad. Cuando llega a casa con los deberes, ella dice, pues yo también tengo deberes. Pero sí que, y bien, hay cosas en las que ella es como los demás y otras en que no. Estaba interesada en el desafío de atención de estos niños y el impacto de la terapia. No sé si hay niños que han seguido alguna medicación para la atención, para el déficit de atención y si eso ha tenido algún impacto en su capacidad de mejorar el habla o el aprendizaje. Pues en nuestro caso hemos comenzado con la medicación para el trastorno de atención, Ritalina, y hace 2 semanas, con lo cual no puedo decir si eso funciona o no. Da miedo. La medicación, pues a los padres nos da miedo, siempre. Hemos tardado y además en España no se recibe ningún tratamiento antes de los 7, 8 años. Nosotros, Maya tiene 9 años y acabamos de comenzar. No puedo hablar de beneficios. Sé que hay otras familias que comenzaron tratamientos antes y para ellos funcionó. Luego a veces cuesta encontrar el fármaco adecuado y la buena dosis. Puede ser complicado. Pero para quienes funciona sí que hay beneficios seguros. Muy bien, pues estamos ya casi a las 12:30 y como sabéis, pues lo interesante es poder intercambiar. Nos daremos 1 hora para ello, pero hay una última pregunta en línea. Seguid conectados con nuestros amigos. Nos volvemos a ver a las 13:35 para comenzar a las 13:45 en París, precisamente, pero 2 minutitos antes de dejar la reunión, 2 minutitos para atender una pregunta del chat. Sí, una pregunta para Chelsea. Nos dice de estos 1.100 casos citados, ¿cuántos estudios con cohorte hay? Pues la verdad es que no tengo la respuesta. Por lo que yo sé,
es 1.180 pacientes. Y pues hay un cuestionario que muestra la edad de estas personas. Yo diría que un 20% están por debajo de los 30 años. Y de todos estos casos que sabemos, tenemos a una mujer en Israel, en el Reino Unido, en Estados Unidos. En cuanto a estudios clínicos, no hay estudios clínicos ahora realizados para el DDX3X. No obstante, esperamos tener una participación en nuestro estudio natural para individuos de todas las edades. La verdad es que siento no tener una respuesta más precisa que dar. Bien, era la última pregunta. Volvemos a las 13:35, 40 para comenzar a las 2 menos cuarto puntualmente. Que aproveche